Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenos días, de nueva cuenta en una añoranza de electricistas. Ya llegamos a la mitad del año y hoy en especial 15 de junio ya llegamos a la mitad de junio. Estamos por rebasar la mitad del año. El 2020, como alguna vez dijimos, parecía venir con sorpresas y justamente nos trajo una de las mayores sorpresas que hemos tenido no solo en México, sino a nivel mundial. Llama mucho la atención esta coincidencia con la crisis económica casi llegada a recesión que ocurrió justamente en el 2020. No se llegó a la recesión, parece ser, pero llegamos a la pandemia coronada y entonces estamos en el mundo entero parando la economía, especialmente el trabajo de la clase obrera. En fin, estamos pues en esta nueva añoranza de electricistas de junio del 2020 y como siempre agradecemos a Radio ESME la posibilidad de que podamos estar en los receptores de todos ustedes. Agradecemos a todos los que nos ven lunes con lunes en las añoranzas de electricistas y me temo que ahora voy a tener que indicar, pues porque me sucede en cada una de las añoranzas, mejor voy a abrir una sección ya siempre que se va a llamar contextos de las anteriores añoranzas, porque resulta que se quedan unos pequeños asuntos, unos pequeños temas que faltaría un poco redondear, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a hacer eso. Porque la anterior añoranza que les comenté, de sobre todo estos comentarios anexos de contexto, estos contextos se deben a cuando les comenté que yo escribí durante casi todo un año, si no es que más, una columna que se llamó comentando sobre todo las noticias de la industria eléctrica y cuyo tema central era tomar de todos los periódicos las noticias que aparecían publicadas en los diarios sobre la industria eléctrica, dado que en la revista Lux no se trata el tema. Puede haber artículos sobre los temas alguna vez, por supuesto, de la industria eléctrica, pero en general no están las noticias refrescantes del mes a mes sobre esto. Y entonces hicimos una cronología, un electrocronos, para que todos leyeran este tipo de noticias. Me puse como seudónimo riesgo eléctrico y apareció este tipo de noticias. Bueno, en la anterior sucedió que dos noticias muy importantes solo se trataron aisladamente y lo quiero resaltar. No voy a extenderme, quizá en otra añoranza hice un trabajo al respecto, más o menos de 20 o más cuartillas sobre lo que sucedió. Entonces hay dos asuntos que hay que considerar. Cuando se salió una noticia en Electrocronos sobre las pérdidas y propiamente las pérdidas no técnicas, en realidad en la noticia se habla de robos,
de robos en la industria eléctrica y acusan a la población de muchos más escasos recursos, a la población trabajadora, al pueblo trabajador más explotado, que vive en colonias, en regiones, en zonas muy marginales, alrededor o incluso en el interior de zonas urbanas ya antiguas, ya viejas, pero que viven en condiciones de pobreza. La explotación llega a tal grado que no tienen luz, por ejemplo, y en estos siglos, a partir de la mitad del siglo pasado y sabemos que la industria eléctrica es un consumo fundamental de toda la población. Y en las colonias marginales y por ejemplo, en estos años de lo que se habla en Electrocronos es de las zonas que poco después se van a electrificar, como Chalco, como Nesa. Y en ese sentido, Chalco, el nuevo Chalco, no el pueblo, sino toda la zona urbanística que creció exponencialmente y se llegaba con muchos paracaidistas a estas zonas. Entonces, en estas colonias lo que hacen los habitantes es poner su propio alambrado para en las transmisiones, en los postes formales que se distribuye la energía eléctrica, conectan y sabemos que eso le llamamos diablitos. Y entonces se considera como pérdidas no técnicas a este tipo de uso. Yo diría que en realidad es un subsidio, es que no hay que llamarle robo, hay que por lo menos decir que los que carecen de lo más mínimo logran adaptar su vida acudiendo a los diablitos y tener luz en sus casas. Había unas telarañas, seguramente todavía en colonias proletarias hay este tipo de diablitos para poder tener energía eléctrica, y en realidad había que clasificar las pérdidas no técnicas en dos. En una, y considerarles en realidad como subsidios al pueblo, ya que no hay posibilidad de ofrecerles trabajo, de darles salario, de darles una forma de vida más o menos estable. Bueno, está bien que se roben la luz, y en ese sentido puede ser un subsidio a este tipo de poblaciones. Bueno, entonces, sin embargo, en estas pérdidas no técnicas hay otras que sí sería fraude, abuso y robo. Por ejemplo, algunos municipios, no tengo las cifras actuales, pero estamos hablando de este año de 1991, municipios, instituciones gubernamentales que no pagaban la luz. Y en ese sentido, esa pérdida no técnica en realidad sí es un robo, porque debiendo los gobiernos locales, estatales y federales pagar la correspondiente luz, no la pagaban. Las casas de los presidentes, las casas de los gobernadores solían no cobrarse la energía eléctrica, y en ese sentido es un robo técnico, una pérdida no técnica, y es un robo. Y también grandes empresas, ¿no? Los grandes consumidores, algunos de los que pertenecen a las cuentas especiales tampoco pagaban. En ese sentido, estas pérdidas no técnicas habría que caracterizarlas y no solo acusar de robo a la población pobre, marginal, explotada, sin tener servicios urbanos, ¿no? Públicos, que es responsabilidad del gobierno, del Estado, que todos los mexicanos tengamos servicios públicos. Y en esta noticia que salió, que les leí, decía que había robos de la población, y entonces había que consignar, había que atacar, había que encarcelar a quienes robaban la energía eléctrica. Y eso es lo que habría que destacar, mientras que tienen instancias gubernamentales que no pagan, o personalidades o instituciones, grandes comercios que no pagan, y eso sí habría que
caracterizarlo como robo. Las pérdidas técnicas, como se sabe, espero que lo sepan todos, es que la transmisión desde, por ejemplo, en este caso que hablábamos de Necaxa a la Ciudad de México, cuando oímos en los cables de las grandes torres que un pequeño ruido, como chasquidos en los cables de esas torres, se va perdiendo poco a poco energía eléctrica. A eso se le llama pérdidas técnicas. En toda la transmisión y distribución ocurren pérdidas técnicas por la capacidad del material que se tiene para los cables, ¿no? Y entonces están ideando, inventando nuevas características de cómo transmitir y distribuir la energía eléctrica, y esas pérdidas, ambas pérdidas se contabilizan porque de la estación, por ejemplo, de la planta, de las plantas de Necaxa, de la 10 turbinas de Necaxa, sale una cantidad que se mide en la subestación El Salto, y de ahí se manda la transmisión, y en cada subestación que va llegando y se va volviendo a retransmitir la energía, se va contando. Entonces la cantidad de energía que se genera en Necaxa, que se retransmite en subestaciones hasta llegar al circuito que circunda la Ciudad de México y llegar a nuestras casas, se sabe exactamente cuánta energía eléctrica se está transmitiendo y cuánta se pierde debido a las fallas naturales de las instalaciones eléctricas. Entonces la invención, las nuevas formas de cables, ¿no? Los nuevos cables que ya tenemos, que se habla que llegan a nuestras casas y que podemos tener telefonía, transmisión de internet, voz y datos, esa es una nueva tecnología de los cables que permite ser más eficaz, con mayores capacidades y con menos pérdidas técnicas. Sin embargo, insisto, en ese artículo lo que se caracterizó propiamente es esas pérdidas. Y lo otro que quería decirles es que el impuesto 1148 siempre se creyó que era un impuesto sobre el impuesto que ya se tenía. Y hubo un movimiento en todas las sucursales donde los cajeros se negaron a cobrar ese 1148, y entonces al usuario que iba a pagar a sus sucursales le hacían la resta, el equivalente del 1148, y le devolvían dinero. Todo el impuesto 1148 durante un tiempo que por supuesto causó mucha controversia, y tuvieron que pararlos a todos de manera tajante. Los iban a despedir a todos los cajeros de las sucursales que no cobraran el 1148. Sin embargo, fue un movimiento en favor de los usuarios que favoreció mucho. Y dentro de este contexto y cuestión que quiero mencionar, he de comentarles que un compañero jubilado, José Luis Ursúa Vázquez, acaba de fallecer el viernes pasado. Tuvo una enfermedad durante unos años, se trataba el cáncer, tuvo cáncer y se vio afectado de manera fuerte, tuvo una recaída hace unos meses, y fue un gran compañero, un militante siempre al servicio del sindicato. Estuvo como jefe de redacción, que yo sepa, durante los periodos de Jorge Torres Ordóñez, ciertamente, y de Manuel Fernández. Yo lo conocí ahí y fue el primero que me empezó a publicar artículos que aparecieron en Lux. Después, ya jubilado, ya llevaba más de 50 años jubilado, era uno de los... Estas son las perspectivas que tiene que ver del ESME, permiten a muchos compañeros seguir, disfrutar su vida, seguir trabajando, hacer otras cosas. Él era propiamente un periodista nato. En muchos de los periódicos nacionales llegó a escribir, y llegando a Querétaro, un poco tiempo después, fundó un periódico, El Presente, que impreso y en internet estaba causando
furor como un buen crítico de la política y reseñador y cronista de los acontecimientos de Querétaro. Molestaba obviamente a aquellos que no les gustaba que alguien dijera las verdades. Tuve también la fortuna en el presente de que dirigía y distribuía junto con la familia, su hija principalmente, le ayudaba a sacar este periódico, en realidad era un buen periódico, El Presente en Querétaro, y lamento mucho su muerte, su apoyo que siempre me dio desde los años 70 y los 80 por considerarme para publicar en la revista Lux. Por supuesto, yo también estaba en contacto con los secretarios de Educación y Propaganda, pero considero que el trabajo y la valía de José Luis Ursúa Vázquez fue fundamental, tanto en la trayectoria de la revista, en la lucha por el ESME, como personalmente, que me ayudó bastante. Este compañero, insisto, acaba de fallecer y lamentamos mucho su ausencia, pero a la vez reivindicamos mucho su presencia durante todos los años. Hizo lo que pudo durante su enfermedad. Luchó hasta el último minuto contra ella, y si algo le llegó a preocupar fue su familia. Y siempre respetó y luchó por dos cosas: por el ESME y por su familia. El mejor homenaje que podemos hacer es seguir trabajando en la línea con la política que Ursúa nos heredó. Entrañablemente le decimos hasta pronto y presente. Para no salirnos tantos del tema, voy a leer un artículo, una parte de un artículo, y si no, también, como siempre, trataremos en nuestra ignorancia a la continuación. Escribí yo también durante algunos tiempos en esta revista Trabajo y Democracia Hoy. También llegué a escribir en la revista de la Universidad Obrera, Trabajadores, varias, casi siempre, como ustedes comprenderán, sobre el tema que es el que más preocupación he tenido respecto a este tipo de asuntos obreros, la industria eléctrica. Este número de la revista contemplaba muchos artículos del balance de la política sindical, de la lucha obrera en estos años. El mío es Balance Electricista del 92. Está de la página 38 a la página 43. Y entonces les voy a leer una parte de esto, de lo que se comenta. Balance Electricista del 92 por Víctor Sánchez, su servidor y añoranza creativo de la electricidad. Durante 1962, dos ejes reestructuraron a la industria eléctrica, las cuales, sin duda alguna, promovieron cambios en el destino de sus trabajadores. Estos dos ejes son la productividad y la privatización. Estos dos ejes estructurales impactan los cimientos de la industria. Ahora no fueron las revisiones contractuales o la lucha contra los topes salariales los aspectos que destacan o llaman la atención de los sindicatos. Ahora son esos. La respuesta y la alternativa obrera se centra en estos elementos que surgen como esenciales: la productividad y la privatización. Ambos trascienden el año que dejamos atrás, con sus selectos efectos, formas y procesos. Son proyectos de largo plazo. Se han sentado las bases de un futuro eléctrico y con ello, por su función estratégica, de la modernización industrial que se pretende para el país. Ambos ejes
han sido generados desde hace ya varios años. Por supuesto que corresponden al marco nacional de la política del país denominado Proyecto Neoliberal. 9 elementos impulsan a estos ejes estructurales. Son previos y fundamentales, pues van dando forma y contenido a eso que ahora reconocemos como reestructuración de la industria eléctrica. Hubo en ese sentido un proyecto de reestructuración productiva general para todas las industrias. Parten de un diagnóstico elaborado en los momentos candentes de la crisis económica que define como sustantiva la descapitalización y pretende, con esquemas de financiamiento diferentes, por no decir privados o externos, lograr su rehabilitación para atender a fondo los problemas de la industria. Estos son los 9 elementos que dan origen a los ejes estructurales. Número 1. La plantilla de trabajadores no crece, a pesar del aumento persistente de la demanda eléctrica. Es una industria que desde su origen ha sido una de las que mayor crecimiento es necesario, indispensable que se desarrolle. Desde siempre. La demanda de energía eléctrica va creciendo poco a poco en todo el país, en todas las industrias, los usuarios domésticos, y entonces es una industria que conforme van pasando los años responden al aumento de la población, al crecimiento de las industrias, a la mayor capacidad de consumo que se tiene. Entonces, en esta línea es no más trabajadores que aumenten la plantilla. Segundo, las tarifas eléctricas se incrementan en forma constante. Incluso se han considerado sus aumentos como prioritarios en cada uno de los pactos económicos de concertación, y crecen dinámicamente porque se aplica con un % mensual. Imaginen algo que seguramente luego no tomamos en cuenta, el aumento de la tarifa con un porcentaje determinado, pero ese porcentaje se le queda. Entonces gastas o pagas un consumo determinado y al otro mes que ya se te cobró el impuesto, se te vuelve a cobrar el impuesto. Entonces va creciendo siempre. 3. No se excluyó a las tarifas eléctricas del impuesto al valor agregado. O sea, en ese momento se le aplica el IVA a la tarifa. Entonces es tu consumo más el IVA. Se crea un pago por mantenimiento para el sector eléctrico, el nacimiento del cargo 1148, que creó polémica, pero fue explicado, discutido y a pesar de los pesares se mantuvo. Entonces era el consumo, el IVA y el cargo por mantenimiento 1148. 3 cobros para todos los consumidores. Eso provocó una discusión enorme. En el sindicato se discutió bastante este asunto. 5. Se impone a la industria el requerimiento para obtener sus recursos financieros de expansión, al tiempo que le reducen presupuestos, exigiéndole no disminuir su capacidad de atención a la gran afluencia de consumidores. Entonces, no crecimiento de la plantilla y sí respuesta a la demanda continua en crecimiento. Entonces, mayor trabajo para los trabajadores, mayor cantidad y exigencia. Sin embargo, continúo,
no se aplica una racionalización administrativa de las finanzas congruente y homogénea, pues mientras a una de las empresas se le apoya sólidamente, a la otra se le constriñe a los límites extremos de subsistencia. Es la política la que dirime los presupuestos y no los requerimientos nacionales de la industria y los requerimientos para cada una de las empresas. Por supuesto, nos referimos a CFE y a Compañía de Luz. Para lograr esos recursos financieros, en Comisión Federal de Electricidad crean programas novedosos en los cuales la iniciativa privada nacional e internacional participa con montos significativos de capital dentro de paquetes denominados llave en mano para realizar las grandes obras del sexenio en materia de plantas eléctricas. Propiamente, recordemos, en estos años, en 92 específicamente, se modifica la ley de la industria eléctrica y en especial se le da entrada modificando el uso público de la energía eléctrica, una modificación donde se va a permitir que el capital privado intervenga en la generación de la industria eléctrica y que la inversión directa privada llegue a ambas empresas. En realidad es al sector, a la industria energética, a Pemex también. 6. A pesar de todo, se sigue dependiendo del financiamiento externo. La deuda externa en la industria eléctrica va en aumento firme y constante. No se piensa abandonar esta perspectiva. 7. El adelgazamiento del Estado impacta en forma determinante la política general y en especial la de la industria eléctrica. El gobierno descarta un sinnúmero de empresas, organismos y fideicomisos que son comprados por la iniciativa privada. La privatización o reprivatización, así entendida, fortalece al capital privado, nacional o coasociado con el internacional. Cada una de estos puntos están referidos con notas para fundamentar lo que estoy afirmando. No les voy a leer las notas por cuestiones de tiempo. Por ello, se realiza la modificación del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a fin de sistematizar la cogeneración y la autogeneración de empresas particulares, como ustedes podrán comprender. 9. Por supuesto, el más publicitado de estos elementos es la preparación preferente que se ha tenido con el Tratado de Libre Comercio, con el TLC, donde el sector energético detenta un lugar esencial, siendo estratégico, se procura liberarlo, privatizarlo. En aquel tiempo decíamos reprivatizarlo por completo, a la competencia de la compraventa económica, y se propicia idéntica situación para las compras de gobierno. Estos son los ejes fundamentales de la política que se establece a partir de 91 y 92. Dice, signos del siglo XXI en el 92 son productividad y reprivatización. Hacia la productividad. Las revisiones contractuales en CFE y Compañía de Luz pasaron desapercibidas. No hubo para cada caso ni grandes cuestionamientos ni llamativas alteraciones. Ante la tendencia generalizada por resquebrajar los contratos, este solo hecho, salir incólumes, es ya significativo, y los dos contratos colectivos
supera la prueba con algunos incrementos económicos en sus cláusulas, en su clausulado que previenen en sus revisiones. Es decir, es un recordatorio muy breve que en el país a todos los contratos colectivos los están modificando en cláusulas esenciales. En enero-marzo, los trabajadores pertenecientes al ESME se afanaban por sostener sin alteraciones su contrato. En realidad intentaban salir airosos de la revisión para adentrarse de lleno a la creación de un nuevo organismo descentralizado, sustituto de la Compañía de Luz, que en los 60 se llamó Compañía de Luz y Fuerza del Centro cuando se nacionaliza la industria. Sin embargo, pasa el tiempo y no existe señal alguna sobre esa solución. Y aunque antes de tenerla ocurrieron las elecciones en abril y julio, en las cuales el grupo sindical del secretario general sufre un importante revés por las características con las que se presentaron. Es necesario resaltar que los contendientes centraron sus campañas sobre las expectativas y las condiciones en que debe crearse la nueva empresa. Esto ha sido lo esencial para los integrantes de los ME en los últimos 3 años, estén o no en el proceso electoral. Será hasta los últimos meses del año, cuando después de varios plenos del Comité Central, 2 reuniones ante la Comisión del Trabajo y una Asamblea General extraordinaria del ESME, entregan una propuesta con 3 variantes, intentando sacar del marasmo las reuniones de las comisiones mixtas, pues en ese momento han pasado más de 18 meses sin que se les convoque para resolver o definir el surgimiento de esa nueva empresa. El Comité Central solicita respuestas en 15 días, casi al cumplir 78 años de existencia en diciembre. Reciben el documento los secretarios de Trabajo y Previsión Social y el de Hacienda. Y ya nos pasó lo de siempre, así es que continuaremos la lectura de este. Solo me resta decir que 2 características que empiezan a preocupar en el ME, y es a lo que se dedica, es a discutir la condición de la empresa. Es uno de los primeros sindicatos en el país, si no es que el único, que no discute ya el contrato, sino la condición de su empresa y cómo reorientar el contrato para este objetivo. Pues continuamos la próxima semana en otra añoranzas de electricistas, hoy dedicada al compañero José Luis Ursúa Vázquez. Hasta pronto.